Hola, bienvenidos a todos y todas. Mi nombre es Ana Luz, estamos con Ariadna. Queremos presentar un ciclo de entrevistas que damos en llamar Amores del CAP, Amores del curso anual de psicoanálisis. Es un ciclo que lo llevamos a cabo con integrantes del CAP y que lo realizamos a personas con las que estamos en transferencia y para que nos hablen de sus transferencias. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo, Jorge Chamorro, una figura central dentro de la historia del movimiento psicoanalítico. Lo vamos a presentar muy brevemente, seguramente se podría decir mucho más. Jorge Chamorro acompañó a Oscar Mazota en la fundación de la primera escuela lacaniana en América Latina, la EFBA. Es miembro fundador del simposio del campo freudiano y actualmente es miembro de la Asociación de Psicoanálisis Mundial y es miembro fundador también de la Escuela de Orientación Lacaniana, la EOL. Bueno, tiene una producción vasta, tanto oral como escrita, de lo cual podemos mencionar y recomendar Ecos entre el psicoanálisis y la literatura, Un final inexorable, Interpretar, Las mujeres, etc. Por todo esto y mucho más, Jorge Chamorro ha dejado una marca y dejará una marca para varias generaciones. Esperamos que esta entrevista sea una suerte de presentación y autopresentación de su trabajo. Es un honor y un placer presentarlo a Jorge también por su enorme contribución a la política de la elucidación y difusión del psicoanálisis. Este ciclo de entrevistas del curso anual de psicoanálisis está en el marco de la política lógica y argumentada que va en contra de la política de la confusión. En este sentido, usted es un referente muy importante para nosotros. Buen día, Jorge, ¿cómo está usted? Buen día, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Si le parece, vamos a empezar por esta especie de gran hit, para llamarlo de alguna manera, que es esta repercusión que ha tenido y que tiene el seminario que usted actualmente dicta, Presencia Milleriana, así es como se llama. Si bien usted venía manejando el seminario, de pronto estalló respecto de las repercusiones, ¿no? Por las redes, aunque podemos decir que no es por las redes sociales, sino que es producto de una transferencia que ya estaba gestada. En este sentido, usted es por su estilo, ¿no? Es un gran gestador de transferencias especiales con el discurso psicoanalítico. ¿Qué lectura hace usted respecto de esta repercusión? ¿Qué puede decirnos? Bueno, digamos, les agradezco el interés de escuchar mi respuesta a las preguntas que ustedes quieran hacer. No tenemos nada programado, así que será espontáneo las preguntas y las respuestas. Respecto de la repercusión, especialmente de ese seminario que empezó llamándose Psicoanalistas al Teléfono, así empezó. En verdad el origen es un grupo que yo hacía en mi consultorio con 15 personas, 20, y que ellos empujaron a hacer esto virtualmente, y esto se convirtió, para mi total sorpresa, en una inscripción. No todos asisten como es habitual, pero se anotaron más de 1000 personas de todos lados del mundo. La verdad fue una enorme sorpresa para mí, después un enorme entusiasmo de poder ser escuchado en distintos países, en distintos lugares del mundo, de acá del país, de muchísimas provincias. O sea, la virtualidad me interpretó, digamos, quiere decir, no lo busqué, pero lo encontré, y me sorprendió a mí,
Después, por supuesto, me sumé a eso con entusiasmo y me pareció que es cierto que hay una transferencia previa, pero esa transferencia previa no da ese auditorio, y me parece que esa es una de las virtudes de la virtualidad que no conocíamos. Creo que en Estados Unidos, por lo que sé, hace años y años que la virtualidad se usa. De hecho, a la presencia de un interlocutor o un profesor que da clases van 5 personas y lo escuchan 1000. Es decir, pero esto no ahora, sino hace 15 años. O sea que es más, en algunas universidades de Estados Unidos, Princeton, que es a donde iba Piglia, ahí poca presencia presencial y mucha virtual, pero hace años y años. No conocía el significante Zoom, se convirtió en un significante extraordinario para mí, una gran posibilidad, me interesó, y me permitió dar un impulso a algo crucial, que es la pandemia. Además de la virtualidad, nos acercó una práctica virtual a la que muchos psicoanalistas, muchos, yo diría casi la mayoría, rechazaron siempre. Digamos, creo que tengo un trabajo presentado de una intervención sobre la angustia de una niña, paciente mía, con WhatsApp, y lo presenté en París y fui el único que defendió ese tipo de intervención. Y en ese sentido yo creo que hay muchos prejuicios. Decimos con Lacan que levantamos los estándares y demás, pero después, si hay que mover un poco por las circunstancias, el diván, el analista detrás y todo eso, ya empezamos a inquietarnos si sale el estándar lacaniano, que es el diván y todo eso. Y me parece, digamos, no solo en este punto del teléfono, que para mí los analistas en un primer tiempo daban a elegir: ¿usted quiere seguir el análisis por teléfono? Yo cuestioné todo lo que pude esa oferta. No se le ofrece al neurótico que elija, sino más bien se lo causa a que camine por el camino que debe caminar, que en ese caso era sostener el análisis a cualquier costo, es decir, por teléfono o por lo que fuere. Esta es la primera clase de ese seminario, se refiere a eso, a que la elección para el psicoanalista es una elección forzada, no es una elección libre. Ay, quiero yo, que no sé qué hacer, si sí o si no. No había otro remedio, al teléfono. Después sí, exploraremos esa clínica telefónica, que se ha convertido en masiva y hasta los más reticentes la usan. Pero como decían ellos mismos que eso no era psicoanálisis, siempre la pregunta un poco irónica que sé, yo digo: ahora hablan por teléfono. Yo digo: ¿y qué hacen? ¿A qué se dedican si no hacen psicoanálisis? Porque yo sigo haciendo psicoanálisis por teléfono. O sea, me pareció que fue una prueba también de hasta dónde los estándares, como Lacan los cuestionó, se nos metió y nos da una articulación un tanto burocrática. Lo digo por esto y lo digo por algo de larga discusión con mis colegas acerca. Yo hago psicoanálisis de pareja y psicoanálisis de familia, no psicoterapia. Y, por supuesto, muchísima gente no habla de eso. Yo me oriento especialmente por una carta que me mandó Mazzotta en el momento de crisis de la escuela. Es una carta que está publicada, la publicó el Centro Descartes, Germán García. La publicó Mazzotta. Yo trabajaba allá lejos con grupos. Y en la escuela primera, mazzotiana y radicalmente lacaniana, etcétera, se veía con malos ojos, me cuestionaban todo el tiempo que trabajara con grupos. Y cuando Mazzotta ya estaba en Londres en ese momento, previo a ir a España, me contesta en la carta,
allí donde la palabra circula, un analista tiene lugar. No importa si grupo, pareja, etc. Siempre y cuando, me dicen, no intervenga con la manguera del bombero. Cuando hay palabra, circula el deseo. Y cuando hay deseo, hay un lugar para el analista. Palabra, etc. Bueno, el estándar individual, que es un viejo estándar también de antes de Lacan, que el psicoanálisis era individual, era en diván, etc., para mí se vuelve a meter y entonces restringe algunas actividades que el analista puede desarrollar, como el trabajo con grupos, el trabajo en instituciones. Es interesante lo que ocurre cuando entra un analista. Digamos, es interesante porque cuando un analista se acerca a una institución que tiene ideales y objetivos de cualquier orden, por ejemplo, elijamos instituciones que se dedican al adelgazamiento de gente, es interesante porque ¿qué hace un psicoanalista? ¿Se suma en la institución a adelgazar, adelgazar, adelgazar? No, interroga. ¿Y usted por qué quiere adelgazar? Pregunta maligna que generó en quien la hizo una amenaza de expulsión de la intervención por la intervención del dueño de esa pregunta del psicoanálisis. Le dijo: acá somos cognitivistas, queremos que la gente adelgace, si no me fundo, algo así. Y entonces, acá dejá de preguntar tonterías de si quiere adelgazar o no, adelgazar, y el que no adelgaza es sancionado porque a la institución le conviene eso. Es un ejemplo concreto y me parece válido para enseñar también que el psicoanalista puede intervenir en una institución, pero lo tiene que hacer con cuidado. O sea, es un lugar de una palabra que Miller rescata de Lacan, que es la extimidad, interior íntimo. El analista no puede ir a hacer provocaciones dentro de una institución, sea pública o privada. Tiene que actuar con cuidado y prudencia, sin enfrentarse con los ideales de la institución y sin someterse a ellos. Es un equilibrio difícil. Es un equilibrio difícil porque en cuanto uno se va del lado de la interrogación, los ideales de la institución vienen corriendo y dicen: te tenés que poner en esta línea. Si uno se somete a los ideales de la institución, el psicoanálisis ha terminado, aunque te presentes como psicoanalista. Esto es muy visible en los aparatos del Estado, como lo llamaba Althusser, los aparatos del Estado que están al servicio de la violencia contra las mujeres, donde los dispositivos tienen una función muy precisa, principios previos, etcétera, y donde el psicoanalista se interroga: ¿y por qué no entrevistamos al hombre? Entra en un choque con los dispositivos, digamos. Por eso es muy complicado. Digo esto porque yo participo de un observatorio de violencia contra las mujeres, donde están presentes muchos dispositivos a través de sus miembros psicoanalistas, y ahí vemos toda la dificultad para sostener el psicoanálisis cuando hay un proyecto con ideales, etc. ¿Esto qué quiere decir? En concreto, para que un psicoanalista no puede ser, y seguir siendo, puede abandonar el psicoanálisis, ser ministro de Salud Pública. El ministro de Salud Pública tiene objetivos concretos que tiene que cumplir, y el psicoanalista no puede ocupar esas funciones, porque en el mismo acto de aceptar eso, termina como su posición de psicoanalista, lo cual tiene todo el derecho del mundo. Lo que no tiene derecho es decir: yo soy psicoanalista y soy ministro de Salud Pública. No, esto no va. Eso es porque el ministro de Salud Pública sostiene ideales y proyectos políticos y de salud pública que tiene que sostener a rajatabla. Y entonces el psicoanalista ahí no puede hacer lo mismo, decir: a ver, ¿qué quieren para la salud pública? Interrogar eso, marcar ciertas cosas, etc. Esto no quiere decir que el psicoanalista no pueda intervenir y solo sea preguntas e indeterminación, porque escucharme decir lo que estoy diciendo haría pensar que el psicoanalista pregunta, interroga, etc.
Y una vez, y el psicoanalista no tiene nada que ver con eso, el psicoanalista a través de preguntar, Sócrates también, a través de preguntar, busca certezas inapelables para el sujeto, para el ser del sujeto y para la vida del sujeto. No es que indetermina todo. Lo digo porque me hizo acordar lo que yo decía recién, me hizo acordar a... Una vez me vino a ver un hombre que en ese momento era instructor, instructor de pilotos de combate de las fuerzas militares de nuestro país. Y él se consideraba, digamos, algo así como un prócer porque él había combatido tanto en Tucumán contra la guerrilla y en Malvinas contra los ingleses. Había combatido en los dos lugares y se consideraba una función casi de prócer. Y lo que él me dijo, más allá de sus ideas, lo que él me dijo es: el psicoanálisis está contraindicado, porque un piloto no puede tener indeterminaciones. Un piloto en el momento tiene un segundo para decidir. Si el psicoanalista va y le dice, ¿por qué tenés que decidir ahora y no después? Murió. O sea que psicoanálisis o piloto de combate. Es decir, él me decía esto y yo trataba de explicarle que esa es una forma de pensar, porque el psicoanálisis piensa que la indeterminación no es la del psicoanálisis, sino es la de los neuróticos. El psicoanálisis quiere transformar. O sea que el psicoanálisis podría ser de un neurótico un piloto de combate, al revés. Claro. Eso. Claro. Respecto del seminario, bueno, volviendo al seminario que usted está dictando, Presencia Milleriana, para nosotros fue un verdadero hallazgo ese título, porque aquí en Rosario la presencia milleriana es o bajo una especie de espectro donde se lee a escondidas a Miller. Hay una militancia antimilleriana o hay, sí, un millerismo expuesto, digamos, también muy, muy fuerte. Rosario está dividida, a favor o en contra, pero se lo reconoce a Miller. Hay una fuerte presencia milleriana. Entonces, este título a nosotros nos parece que da en el clavo de la influencia del trabajo de organización y político, también epistémico, que realizó durante tantos años y con tantos grupos Miller. Uh-huh. Bueno, ¿cuál es su perspectiva? ¿Qué nos puede contar respecto de esto? Bueno, el título de ese trabajo, que no es presencia lacaniana, sino es presencia milleriana, es porque, digamos, por varias cosas, es un hecho calculado, no es que un día se me dio por poner ese título, sino que es una cuestión calculada por lo que yo creo que es un síntoma. Después hablamos de los distintos grupos. Pero, digamos, para mí es un síntoma referir a Lacan lo que es de Miller. Y yo creo que hay un desconocimiento de los efectos de Miller en todo lo que hacen los millerianos, aún de los propios millerianos. Y ahora voy a enumerar punto por punto todo lo que yo creo que es la resistencia de los millerianos a Miller. Después vemos a los otros. El primer punto, es decir, la EOL, no es lacaniana, es milleriana. El que piensa que es lacaniana está equivocado. Lacan no estaba de acuerdo en el despliegue internacional. Esta es una propuesta de Miller. Yo fui a la escuela de París, cuando Lacan estaba vivo, Escuela Freudiana de París, se llamaba. Fui a la Escuela Freudiana de París para invitar a Lacan por un lado a venir a Buenos Aires y por otro lado, fui en nombre de Mazzotta y de la Escuela de Mazzotta, es decir, y por otro lado a, digamos, proponer
esta palabra es clave, una conexión internacional entre la escuela de Mazota, escuela de Buenos Aires, escuela lacaniana de Buenos Aires, escuela freudiana de Buenos Aires, y después esa escuela freudiana de Buenos Aires y la conexión con la escuela freudiana de París. Mazota decía que esta escuela freudiana de Buenos Aires no era una imitación, era una parodia. Y la parodia tenía un valor simbólico. Recuerden, Lacan dice, no me imiten, repítanme. Bueno, la idea de Mazota, cuando le pone el mismo nombre, es tener una relación simbólica, no imaginaria de imitación, de extraer rasgos de la escuela de París para instalar en Buenos Aires y creer otra cosa. Siempre muy interesante, me resulta muy interesante, muy esto de la imitación y de la repetición. Citar, lo cito muchas veces, el seminario está varias veces citado, lo que es un travesti occidental y lo que es un travesti oriental. Esto lo desarrolla Roland Barthes en un texto que se llama El Imperio de los Signos, que todo lacaniano debiera leer, para mi gusto. Es muy importante ese texto. Ahí dice que el travesti occidental imita a la mujer, o sea, se viste de mujer. El travesti oriental no hace eso, extrae rasgos de lo femenino y construye un sujeto que no es ni femenino ni masculino, sino es rasgos de lo femenino. Con este dato, yo exploré en el seminario que hago, inclusive con músicos que vienen y los invito. Por ejemplo, invité a un músico que trabaja en Berlín, argentino, y que es el redactor hace óperas, escribe óperas, y que me dijera por qué ocurre que yo, a Piazzolla, lo reconozco en el tango, como que es tango, pero no es tango, el que cantaba Goyeneche. ¿Por qué? Porque yo no es otra cosa, más clásica, más música clásica, más instrumentos del orden clásico y demás. ¿Por qué se leía? Y yo entendía, por eso le propuse que desarrollara eso, que hay rasgos que Piazzolla extrae del tango, aunque los arma un sistema que no es el tango de Goyeneche, sino es otro tango, pero se reconoce el tango, no es que es otra cosa. Esta es me pareció que era, y bueno, los músicos trabajan en eso que se llama el rasgo que es repetir, no imitar. El rasgo es simbólico y permite repetir sin imitar. Esta es la idea. Por eso, digamos, lo vuelvo a Miller. ¿Cuál es el primer rasgo de Miller? El primer rasgo de Miller, que fue en la escuela de París, cuando yo le dije a la persona que me recibió que querían esto, me dijo, pero esto es fuera de lugar. Je suis désolé, me dijo el tipo, digamos, estoy y sorprendido, me dijo. ¿Qué es esto? Esto no es lacaniano, me dijo. Lacan no desarrolla relaciones internacionales. Eso es la IPA, no es Lacan. Eso es la IPA. Entonces, el proyecto internacional que desarrolla Miller con la creación de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, con la EOL y 7 escuelas más, es un proyecto con el cual Miller desarrolla todo su proyecto de sostener y extender el psicoanálisis en el siglo XXI. Este es el proyecto de Miller. Bueno o malo, no, es Miller, no me importa eso. Yo estoy inscrito en ese proyecto, sí o sí, sin ninguna vacilación. Por eso cuando la gente dice cosas que dice Miller y dice que son lacanianas, yo quiero destacar esto. En principio, la EOL no es lacaniana en el sentido de que no era un proyecto de Lacan, es un proyecto de Miller, y Lacan consideraba que la internacionalización era de la IPA, no del lacanismo. Y Miller reinterpreta eso
y avanza con la extensión internacional del psicoanálisis, y la EOL es un producto de eso. Ojo, ese es un problema de orden político. Pero esa política se inscribe en otra política que todos vivimos, los que me acompañaron y los que estuvieron conmigo en Caracas, con una cuestión que es muy importante y que es un síntoma dentro del lacanismo o de los millerianos. Es lo que Miller llama, en su último texto, disancia. Es un discurso cerrado que no transmite, que transmite cuestiones, frases vacías, no hay relación sexual, la mujer no existe, etcétera. Todo ese discurso que, ojo, en el texto ese, Miller lo que dice, que la disancia, que es hablar en código, digamos, para decirlo, hablar como una secta que solo se entienden entre ellos, eso no es los lacanianos, eso es Lacan mismo. Lacan emplea la secta, el discurso cerrado, el discurso enigmático. Miller entra en ese lugar. En Lacan se coincidía eso con que no quería lo internacional. Miller abre eso y ajusta la transmisión del psicoanálisis a ese proyecto. ¿Cómo es ese proyecto? Ese proyecto implica que la transmisión debe ser clara y precisa, no enigmática a que a alguien le interese entender. Miller lo desarrolla así. La intervención va a ser lógica, la transmisión no es la del psicoanalista en el acto psicoanalítico, que es enigma, cita y todo, silencio y todo eso, sino la transmisión del que habla del psicoanálisis, del que enseña psicoanálisis, es lógica y argumentada. Nada de enigmas, nada de cuestiones difíciles, nada de, yo en broma y un poco en serio, a cada uno de los que me rodea le exijo, entre comillas, que cada vez que emplea una palabra de esas que no se entienden, quiero entender cómo la entienden. Alrededor mío ya saben, no se puede pronunciar la palabra falo sin explicar qué es eso. Porque la gente, además, la palabra falo es una complicación conceptual en este momento del machismo y del feminismo y todo eso. Desde afuera se lee el falo como el pene, y esto es una tontería, digamos, es una cosa fuera de lugar. Es decir, para Lacan el falo que dejó de ser el pene, pero largamente, y ya es otra cosa que se llama función lógica. Pero como persiste ese nombre, la gente escuchada afuera y los militantes que están buscando el antagonismo seguramente ven en el falo eso, y el machismo y todas esas historias. Por eso digo, entonces tenemos proyecto internacional Miller, proyecto de transmisión, argumentación y lógica Miller, la posición del analista para el acto analítico, para el que transmite el psicoanálisis, lógica y argumentación. Nada que ver con la posición del analista, se separa, etc. Bueno, una cosa, cuando supongamos alguien dice el síntoma a la entrada del análisis y el fantasma a la salida, eso es Miller. Después podemos hablar, si quieren, de lo que es una lectura. No es Miller que lo inventó, lo leyó en Lacan. Lacan siempre era la idea, pero Lacan habla de Freud o es lacaniano. Lacan es lacaniano. El tema es que no se entiende lo que es una lectura. Ahora no es tanto que si había freudianos y había lacanianos. Los freudianos decían que Lacan no era freudiano, etc. No se entiende, no entienden lo que es la lectura. Miller es lacaniano, pero esto no lo constituye en su propio proyecto porque lee Lacan, como Lacan dijo, hay uno que me lee, Miller. Y no es lo mismo leer Lacan, y te puedo recitar todo lo que dice Lacan en cada uno de sus textos, a leerlo. Leerlo es una palabra mayor que
Roland Barthes desarrolla, y que es muy importante para los lacanianos leer ese texto de Roland Barthes, El imperio de los signos y variaciones de la escritura, muy importante para conocer la particularidad de la interpretación. Por eso el proyecto Miller es lógica de la cura, síntoma y fantasma, y después síntoma y todo lo que se va agregando, y en la transmisión lógica y argumentación. Eso es Miller. Y Miller alguna vez lo sufrió eso, digamos. Decía, lo escuché yo decir, hablan de las cosas que yo digo y dicen que son de Lacan. Acabo de inventar un matema. Una vez estaba furioso, angustiado por esto. Acabo en París, ayer a la tarde, hice desarrollé un matema que yo inventé, no era de Lacan, lo inventé yo, era mío. Voy creo que había ido a Brasil, a Curitiba. Dice, voy a Curitiba, que había una jornada no era de la Acción Mundial del campo freudiano, en ese momento. Llego, dice, me meto en un aula, así a ver qué había un tipo hablando de mi matema que yo había dado ayer, y había un tipo diciendo que era de Lacan. Bueno, todas estas cosas, siempre los que han creado algo, los que han desarrollado algo, están amenazados de plagio. Y Miller tuvo conflictos muy importantes alrededor de este plagio, de decir, dicen que es de Lacan y es mío. Me leen a mí, me escuchan en el seminario y después van corriendo y dicen, Lacan dice. Bueno, este dato, que no tengo claro, que todos tengamos claro cuál es el proyecto de Miller, y tienen alguna dificultad para identificarse al proyecto Miller, porque es más fácil identificarse a Lacan y tiene menos choques con otros y demás. Siempre los que están muertos, ojo, los que están muertos generan menos conflicto. Digamos, por eso los obsesivos, yo a alumno obsesivo le digo, ¿usted quién es su maestro? Uno muy infatuado me dijo, que ya lo vi venir, y le digo, ¿su maestro cuál es? Es un griego que murió en el siglo X a.C., me dijo. Bueno, es el padre muerto, digamos, es el que no está más, etc. Pero por eso, ojo, que Lacan fue muy combatido en su época, no es que lo abrazaban por todos lados, lo escuchaban mucho, pero lo combatían mucho. Tanto lo combatían que cuando presentó el proyecto de Pace, perdió la elección, Lacan, prestando presente, le votaron en contra. O sea que esto es y a favor de vaya a saber qué cosa. Por eso digo, el que está vivo y el que ejerce siempre tiene sus antagonismos y sus enojos y molestias, especialmente en un estilo que tiene Miller, que él quiere que las cosas ocurran, no quiere perder tiempo. Bueno, ya le han hecho varias preguntas respecto de la historia del psicoanálisis en general. Hay una hermosa entrevista que recomendamos, que está en YouTube, que le hizo recientemente la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Pero bueno, a nosotros nos interesaba la historia, su historia con el psicoanálisis, más desde el punto de vista de sus amores y, por qué no, de sus desamores, es decir, más desde la perspectiva libidinal, obviamente están los significantes, y sí, en este sentido, ¿cómo organizaría libidinalmente esa historia en tres cuestiones que se nos ocurrían? Su relación con sus otros, y digamos, sus experiencias más significativas o destacadas, y si nos puede decir tres textos que hayan sido lo suficientemente significativos y por lo cual le haya dejado marca, ¿no? Bien. En relación al psicoanálisis. En relación al psicoanálisis. Bueno. Una cosa, primera idea,
uno no está en la vida y de pronto dice, voy a ser psicoanalista. No es así. ¿No? Cuando la gente dice que proyecto tal, por eso está bien la pregunta, el clima de la pregunta, porque uno es llevado por la vida, por lo que llamamos la transferencia, los encuentros, etc. En verdad, yo no fui al psicoanálisis, el psicoanálisis me envolvió, que es distinto. Es decir, es más, les diría, hay una cosa muy clara, nosotros estudiábamos años y años con Oscar Mazzotta, y estudiábamos primero filosofía, Husserl en particular, que él sabía mucho de eso, y él desplazó eso a Lacan. Y nosotros lo seguimos, Mazzotta era un tipo muy simpático, era un tipo muy abierto, tenía muy diferentes, porque Mazzotta tenía un rigor conceptual y teórico muy importante, era en un punto y en su práctica era muy parecido a Pillon Rivière, que era un tipo que no ponía un acento crucial en la teoría, pero tenía una práctica abierta, nada de estándares y de cosas, esto no y esto sí, eran alojadores, ambos. Por eso la carta de Mazzotta está muy, muy clara en ese sentido respecto del trabajo con grupos y el psicoanálisis. Entonces, primera cuestión, le pongo la idea. Llegué, de pronto uno mira y dice, che, estoy metido. No es me voy a meter. Esos son los obsesivos que hacen obstáculo con sus dudas, vacilaciones y sus acting cuando se meten donde no deben meterse. Esta es la cuestión. En todos los niveles de la vida, la vida no es recta, no es que, bueno, primer paso, segundo paso. Yo tuve años dedicado a ser abogado. Y las circunstancias de la vida me fueron llevando. Y fíjense una cosa, después de estudiar años con Mazzotta psicoanálisis, nosotros, el grupo que estaba conmigo y demás, que éramos alrededor de 11 más o menos en segundos momentos, pero 11 en particular, nosotros decíamos, cuando Mazzotta exigía que hiciéramos una institución lacaniana, que nosotros éramos estudiantes de Lacan, no éramos lacanianos. No nos sentíamos, yo por lo menos no me sentía lacaniano, estaba estudiando Lacan, con interés, con dificultades. Mazzotta tenía una idea que no se entiende, explicarlo, yo tampoco lo entiendo, decía, estudien de memoria, decía. A Lacan lo estudian de memoria, decía, no tenía problema. Es decir, mirad, la verdad no lo puedo explicar, estudienlo de memoria, hay que estudiarlo de memoria y después uno irá viendo qué hace con lo que estudia de memoria. Pero me parece que en ese sentido, después de analizarme mucho tiempo, después de estar con Mazzotta años, después de muchas cosas que estudiaba de psicoanálisis, yo todavía no me sentía en un proyecto psicoanalítico. Fui llevado. Y eso va produciendo hasta que en un momento el llevado, uno dice, ahora voy. Sería interesante para mí, no lo tengo pensado, pero a lo mejor alrededor de esta entrevista me permite pensarlo, cuando paso de ser llevado a yo voy. Es una fórmula lacaniana esa, digamos, que Lacan plantea principio del análisis y final del análisis. Principio me lo hacen decir. Final, yo lo digo. Es decir, como dos ejes posibles del psicoanálisis, que tiene sus importantísimas variaciones. Pero digamos, podríamos asimilar esas dos formulaciones, me lo hacen hacer, y después hay un momento donde uno dice yo lo hago. Digamos, y donde, como se decía antes, se asume pero no asume en el sentido voluntarista. Ahora me asumo como tal cosa, nada que ver.
es reconozco lo que ya asumí, que es el compromiso de satisfacción, goce y todas esas cosas que lo llamamos, como llamamos nosotros, a lo que ya estoy. Es el reconocimiento a lo ya hecho, más que lo que voy a hacer. Esto tiene una definición en la enseñanza de Lacan, que es el acto. El acto no se decide, no decido hacer un acto. No hice cualquier tontería y me resultó un acto. ¿Entienden? Por eso digo, el acto se demuestra por lo que ocurrió después. El acto es como el desencadenamiento de la psicosis. Después de eso el mundo es otra cosa, es otro mundo. Por eso, digamos, es una ruptura, llamada por Bachelard epistemológica, por Marx cambio cualitativo. Todas esas figuras de ruptura son lo que hay un momento en que uno dice, bueno, sí, soy yo ahora. Así entré en la militancia política que menciono en esa entrevista que vos decís. Entré, fui llevado por una mujer, que yo creí que me invitaba a algún encuentro más amistoso, y ahí me hizo firmar la inscripción al partido político, y me dijo, yo no sabía que me invitaba, y yo fui con toda la idea de que me invitaba a una cuestión de orden divertido, y resultó que me invitaba a la militancia, en la cual entré. Y si después pienso las cosas que hice en la militancia, algunas las hice más bien forzado, y otras, como hacer un trabajo docente con los textos de Lenin en la Villa 31, la famosa Villa 31, y yo entré 2 años a encuentros con los dirigentes de la villa, a trabajar sobre los textos de Lenin. Así fui llevado. Cuando iba de noche a la Villa 31, entraba a las 10, me iba a las 12, y trabajaba ahí, ya no era llevado ahí, ya en ese trabajo, en ese trabajo lo hacía con entusiasmo y con ideales de funcionamiento, y entonces había reuniones los domingos, y iba los domingos. Ahí ya me parece que ahí se insinuaba, no me llevan, no me hacen hacer, sino había enganchado algo mío en ese proyecto. Eran grandes ilusiones, ¿no? Pero bueno, con la psicología me pasó, yo fui a Derecho, fue una decisión vacía. En verdad iba a ser médico, cambié a último momento, y demás, y terminé en Derecho. Nunca me gustó, nunca me interesó, nunca conocí a nadie que le gustara el derecho. De todos mis amigos que de derecho, todos no era el ideal de su vida el estudiar derecho. Solo uno que iba a ser jurista, que su padre era jurista, tenía otra connotación. Ahí también fui llevado, pero no sé por qué, porque tampoco mis padres querían que fuera abogado, ¿no? Fui porque fui sobre un vacío, y así fue, pero ahí me fui enganchando con un grupo que estudiaban psicología, y ese grupo dio lugar al análisis, etc. Y ahí fui entrando en otro camino que fui llevado, y ahí ya empecé a sentirme formando parte de algo que tenía que ver con el psicoanálisis. Algo. El otro significativo que menciono en esa entrevista era Bauleo, que fue mi analista, y con él Raúl Ciarreta, y Blecher era un tipo también muy significativo en esa época, y todo eso, y es muy interesante el dibujo visto desde hoy. En verdad todo eso fue absorbido por Mazzotta, ¿no? Con sus rasgos, con su capacidad y demás, y con su ironía, y con muchas cosas. Mazzotta encarnó eso, que Mazzotta era una especie como de marginal,
de marginal, pero era un marginal extraño, porque de pronto aparecía el grupo de estudio que teníamos con él con un Porsche. Es decir, podía ocurrir eso también. O sea que era un sujeto muy, muy, muy distinto a otros. Bueno, él absorbió todas estas transferencias. Y Pigeon Rivière quedó como una sombra que me sigue acompañando, porque es una cosa rara que me está pasando los últimos años, no siempre fue así, porque cuando entré con Lacan, Pigeon quedó un poco, bueno, en una práctica un poco no psicoanalítica. Él hablaba de la psicología social, estaba enojado con el psicoanálisis, decía divanes al paredón, etcétera, porque estaba enojado con su psicoanalista Ángel Garma. Pero algo así como Pigeon vuelve. Todo el tiempo me encuentro con cosas dichas por Pigeon y con una posición que yo entiendo que era psicoanalítica hasta un punto, psicoanalítica en el sentido del juego del inconsciente, no del juego de la escritura y la letra, que es el final del análisis que plantea Lacan, pero que era muy psicoanalítica su posición. Entonces quedaron esas, como Pigeon me acompaña como una sombra, y Mazzotta absorbe todo eso, y eso pasa luego a Miller. Y Miller enmarca todo. A partir de es increíble, una pequeñez, a partir de un trabajo teórico. Eso fue, la gente puede decir transferencia, política, nada que ver. A mí y a todos los que estaban alrededor mío, hubo un texto que desencadenó nuestra transferencia con Miller. Era Cláusula de clausura, fue el texto que leyó ese y otro de Eric Laurent que se llamaba Lo que Melani sabía. Veníamos de un núcleo marcado por filósofos como Mazzotta y como otros más que lo acompañaban, que era su grupo original, que lo terminó abandonando. En general, la mayoría lo terminó no compartiendo, y él se apoyó en nosotros los profesionales. Y ese texto, Cláusula de clausura, que ustedes lo encuentran en conferencias porteñas, no, en las conferencias caraqueñas, Cláusula de clausura, fue novedoso, se entiende todo, primero, argumentación y lógica, se entiende todo, se entiende todo lo que dice, y para peor habla del goce, y explica lo que es el goce, y habla del final del análisis, y explica lo que es el final del análisis, y uno dice, che, ¿qué es esto? Tanto es así, que hubo un tipo que estoy muy enojado con él porque para mí arruinó el proyecto en una provincia lacaniana, milleriana, con sus posiciones. Cuando lo llevé, le digo, vení a escuchar a este tipo. Me dijo, pero este tipo es un pedagogo. Esto no es psicoanálisis, es pedagogía. Porque psicoanálisis, para ese tipo y para muchos de nosotros, era el goce y el otro goce, y todas estas figuras complicadísimas que no se entienden qué quieren transmitir. Por eso digo, esto fue, el dato con Miller para mí fue esto. Fui a ver a Lacan y fuimos todos porque no íbamos a ir, porque iba a ir Miller y no Lacan. Así empezamos, Caracas. De hecho, algunos no fueron, como Germán García, porque no iba a ir Lacan y iba a ir Miller, que era un filósofo o algo así, hasta ese momento. Ahí es una cosa divertida, ¿no? Miller dice que empezó su práctica después de Caracas. Yo en Caracas fui con 30 o 20 años de práctica, y yo me analicé con él. Y de los primeros analizantes de Miller, que tenían 20 años menos de experiencia que yo en clínica psicoanalítica. Interesante como dato, ¿no? Textos. Si yo tuviera que decir un texto, no se me ilumina. A mí siempre no sé si bueno o malo, pero en verdad, como personalmente, no como psicoanalista. Como psicoanalista lo creo que es un síntoma mío, que es un texto que me dio mi padre a los 12 años, que me dijo, basta de leer tonterías, ahora hay que leer esto.
y yo lo cumplí como soldado, y que que era El hombre mediocre de José Ingenieros. Es un texto súper yoico, es un texto moral, hay que hacer esto, y si no haces esto está mal, bueno, todo un texto muy moral y muy súper yoico. Bueno, es un texto que marcó cosas en mí, ese texto, pero a nivel personal, súper yoico, en el psicoanálisis, con la exigencia de que hay que asociar, etcétera, no siempre está muy bueno. Hay que ser más pilloniano. Pues, yo tengo el rasgo de exigir mucho a mis pacientes. Ajá. Sí, no lo hago a propósito, pero me sale y he encontrado algunos pacientes que me han dicho, no sigo porque yo esto no puedo, y van a otro colega, amigo y demás, que es más tranquilo, que es menos exigente. Que me reconoce más, me dijo una mujer psicoanalista. No, esto me es muy difícil. Es una cosa rara, porque que un analista diga que le es difícil asociar, tendríamos que ser expertos en asociar. Es nuestro instrumento crucial. No hay psicoanálisis si no hay asociación libre. No lo digo yo, lo dijo Freud, lo dijo Lacan, y lo dice Miller, y lo dicen todos. No hay discusión sobre eso, pero yo creo que hay poca asociación en los análisis. Y a veces, alguna vez me he encontrado en mi propio análisis o en los controles, una posición un tanto suprayoica de exigir el sujeto se analice, que abandone lo que quiere decir para escuchar lo que dice, sus palabras, bueno, todas esas cosas. Así que si me quedó un resto del hombre mediocre, el analizante mediocre, me es insoportable. Si tuviera que decir un texto así que me marcó, no es un libro, es esa intervención de Miller, Cláusula de clausura, que habla del goce y al final del análisis. Y que a mí me pareció un dato muy importante. Después no hay un texto, yo destaco textos, dentro de los seminarios de Miller destaco el texto Los signos del goce, que me parece crucial para entender, para acercarse a toda la enseñanza de Lacan. Y después, digamos, de textos, es difícil elegir un texto de Lacan, porque Lacan habla en una complicación y los textos más avanzados son... Después, como yo los leo, que es extrayendo rasgos de esos textos ahora, no queriendo entender todo, muy bien, ahí hay cosas muy importantes que dicen el seminario. El seminario 24, para mí, por ejemplo, se convirtió en una cosa rara. Yo ya no lo escucho como un seminario de Lacan, lo escucho como una medalla que los lacanianos se ponen, y el seminario 24, ¿no? Ya, eso me enoja, me molesta, que se use la última enseñanza. Le echo la culpa un poco a Miller de que hablar la última, ultimísima y todo eso, y ahora el que no está en la ultimísima parece que... yo hago chistes diciendo hoy voy a hablar del seminario 26 de Miller. Ese nadie lo tiene leído, lo leí yo solo. Y además está más allá del ultimísimo. Bueno, son síntomas. Son síntomas. Yo trabajo en relación... Dicen que mi rasgo es ser provocador. Me lo ha dicho mucha gente. Yo no estoy muy de acuerdo, o no lo hago a propósito ni me doy cuenta. Lo que yo no tiendo a no sumarme a cosas con las que puedo estar de acuerdo, pero yo interrogo los síntomas, y eso trae problemas. O sea, yo no estoy en contra del feminismo para nada. Me parece que el feminismo ha ocupado un lugar muy importante en la vida de todas las mujeres y de todos los hombres, y es el movimiento, yo diría, más importante de la cultura actual, que incide en todos nosotros de una u otra forma. Y sería ridículo estar en contra, pero yo también interrogo los síntomas del feminismo. Y a mí me parece que el feminismo ha producido un efecto que es la segregación y discriminación del hombre en sus formas más radicales.
Pero las formas más radicales, las que dicen que la teoría es el feminismo y la práctica es el lesbianismo, que es las lesbianas norteamericanas, a mí me parece que forma parte de una lógica que pone al hombre en el lugar del culpable antes de escuchar nada. Y me parece que eso tiene que ser revisado, etc. Me parece. Por eso digo, yo me ocupo de eso. Lo que la gente llama provocador. Yo tengo un grupo de trabajo con 20 personas, todos muy contentos porque Argentina había ganado. Le doy un ejemplo de lo que es un provocador, o lo que me dicen que soy un provocador. A mí me pareció, cuando todos decían, Argentina, qué bueno, en ese grupo de psicoanalistas, me callé para no ponerme a todos en contra. Pero yo lo que hubiera dicho es, me parece un triunfo miserable. ¿Qué hizo el equipo? ¿Qué hizo el equipo? El equipo con un genio que es Messi y con otros jugadores que son cuasi genios, ¿qué hizo? Un golcito y todos atrás a defender el golcito todo el partido. Esto, cuando un equipo va para atrás y va a defender, no los últimos 10 minutos, sino todo el partido, porque hizo un gol a los primeros 10 minutos, ese equipo no se dedica a jugar al fútbol, se dedica a arruinar el fútbol. ¿Entendés? Se dedica a que el otro equipo no juegue. Y cuando el otro equipo es el equipo que yo lo llamo Jogo Bonito, que es el equipo brasileño siempre, juegan al fútbol, salvo alguna vez que se metió un entrenador que dijo hay que un equipo equilibrado. Entonces te imaginás ir a decir al Obelisco, che, este es un triunfo miserable. Bueno, yo hago esas cosas ahora, aprendí un poco a callarme, di una conferencia en Neuquén hablando del hombre violento como construcción del feminismo. Bueno, decir eso ya es ponerte a todo el feminismo en contra. Y decir que un psicoanalista no puede ser feminista a la vez, no puede ser feminista y psicoanalista a la vez, ya es ponerme en contra muchas mujeres psicoanalistas lacanianas de la época. Entre ellas algunas amigas mías. Bueno, pero yo no voy, en eso no puedo cambiar. Lo que veo lo marco. Cláusula de clausura se llama el texto. También fue un flash, así. Porque dijo, el inconsciente está estructurado como lenguaje. Mirá cómo no lo volví a leer ese texto, pero me quedó de ese día. ¿Viste cuando a uno le queda, ay, no me acuerdo qué dijo? A mí me quedaron todas esas dos cosas de esos dos textos, y recuerdo una cosa que para mí resultó iluminante, que es la diferencia entre Melanie Klein y Lacan. Lacan, el inconsciente estructurado como un lenguaje, y Melanie Klein, el inconsciente estructurado como una fantasía. Me pareció, ¡pum!, así, me ordenaba toda mi relación muy importante con Melanie Klein, que en aquellos tiempos los psicoanalistas eran muy kleinianos casi todos, y demás, y Lacan estructurado como un lenguaje. En esa época no sabíamos muy bien qué quería decir Lacan con estructurado como un lenguaje. Después lo aprendimos, pero no era muy claro estructurado como un lenguaje qué quiere decir. No sabíamos que estructurado como un lenguaje quería decir vaciamiento del inconsciente freudiano. Yo no lo sabía, ni tenía idea de que eso era, que en el acto de decir el inconsciente está estructurado como un lenguaje, Lacan sacaba miles de cosas del inconsciente freudiano, todas las formas de la representación, papá, mamá, todo el Edipo, todo se iba de ahí, hombre, mujer, todo salía de ahí, y quedaban palabras sin sentido funcionando en el inconsciente. Terminó. Ahora, ¿qué interpretás? ¿Viste? ¿Cómo que interpretás? ¿Cómo se interpreta? Desarticulaba todo esa frase entendida así. Por eso se termina, no hay representaciones, no hay afectos en el inconsciente. Todos estábamos acostumbrados a decir, no te atreves a decir tu bronca, decíamos, ¿no? Los psicoanalistas intelectuales, usted no se permite tal cosa, ¿no? Que era
un consejo bajo cuerda, decir, che, permitítelo. Es decir, todo eso. Bueno, todo eso nos desarmaba la forma de pensar, la forma de interpretar, porque te dejaba un poco, no nos dábamos cuenta, repetíamos estructurado como un lenguaje y no nos dábamos cuenta que eso implicaba eso que un tajo en los dos textos de Freud, lo inconsciente y la represión, marcaba, es donde Freud dice, representante representativo de la pulsión. Es una famosa discusión con Laplanche y Pontalis. Y Lacan dice, era representans, dice Freud, Vorstellung representans. Y Lacan dice, no, estructurado como lenguaje quiere decir representan sí, y dice, son mis significantes. Vorstellung, representación, no hay representaciones en el inconsciente. Sonamos, después, ¿qué vas a interpretar? ¿Qué le vas a enseñar a los pacientes? De lo que ellos no se dan cuenta. Te desarmaba ese efecto cuando empezamos a entender todo eso. Hasta ahí lo repetíamos, yo por ejemplo. Bueno, usted participó en la fundación junto a Oscar Mazzotta de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Y respecto a esto le queríamos preguntar, ¿qué piensa usted de qué lo impulsó a Oscar Mazzotta a tomar este camino difícil? ¿Y qué extraño coraje a ustedes los animó a fundar la primera escuela lacaniana de psicoanálisis en un momento en el que estaba todo en contra? ¿Qué necesidad había de tomar semejante riesgo para fundar esta escuela que Germán García en algún momento dice que es esa escuela fallida, o Marcelo Inzaguirre que dice que es una escuela apropiada indebidamente? Bueno, ¿qué nos puede decir? Bueno, Mazzotta era un sujeto muy particular, digamos. En un sentido era un hombre de acción. No era un hombre de vacilaciones. Cuando algo no le gustaba, iba y pegaba. En serio pegaba. Dicen, yo no lo vi eso, pero decían en ese momento que no le había gustado un artículo y una crítica que le hacía alguien en una famosa revista del momento. Y que fue a la casa, tocó el timbre, entró, había una fiesta, entró y le pegó una trompada y se fue. Bueno, ese estilo de Mazzotta no era un estilo de cálculos y vacilaciones, era un estilo que empujaba. En el día de la fundación de la escuela, lo conté el otro día, cuando se funda lo que él redactó como acta, el significante del acta, si ustedes la leen, es autoformación, autoformación y autoformación. Todo es auto. Interesante ese significante predominante del acta. Ese acta, sus compañeros filósofos, semióticos, etcétera, no les gustó, dijeron que era una concesión a los profesionales y a los clínicos, mal vistos en esa época. Clínico era como decir, peor no hay, clínico. Otra cosa, Miller, Congreso Internacional hablando de la clínica. Un escándalo. Cuando Miller dijo, hay que presentar casos en un Congreso Internacional, fue un escándalo. Dijeron, este tipo está loco. No se puede hablar de la clínica. De la clínica no se habla, de hecho nadie hablaba. Y Miller introdujo la clínica, sin tener una larga historia clínica, introdujo la clínica, y recuerdo, yo tenía a Serge Coté al lado sentado, y uno de los líderes del grupo lacaniano leía un caso, y Serge Coté me dijo, este tipo no tiene clínica, lo que está contando es él mismo, y era cierto, estaba contando. Que no tenía ni clínica ni análisis, pero era un líder del momento. Y contaba su caso. Y Serge Coté no sé cómo se dio cuenta, me dijo, este tipo está contando él. Bueno, ese era un síntoma de la no clínica. Cuando no hubo más remedio que hablar de la clínica, la gente hacía
lo que hoy sería más bien el pase que una presentación de casos. Pero eso fue un empuje de Miller a hablar de la clínica y a que los psicoanalistas dijeran lo que hacían en su consultorio, que lo transmitieran. ¿Cuál era la pregunta entonces? ¿Qué cree que lo impulsó a Oscar Mazzotta a tomar ese difícil camino? Bueno, y ustedes ahí también, Sí, teniendo todo en contra. No, sí, pero para Mazzotta eso era indiferente. Él era un tipo que en contra, a favor. No, iba a contar eso. El día de que se funda, él trae el escrito y para que lo firmemos y se reúne. Y había una mujer joven, diga un poco en broma, me enteré que había muerto hace poco, muy consistente y fálica. Mazzotta no iba con eso. Le empezó a cuestionar, ¿no? Le cuestionó una vez, no le dijo nada, cuestionó 2 veces, no le dijo nada, a la tercera nos miró a nosotros, le dio la espalda a esta chica, que era una chica joven, combativa y demás, y que siempre en cuestionamiento de la autoridad, que era Mazzotta para todos nosotros, le dijo así: esta chica ignorante, ¿se va o me voy yo? Voten. Así terminó la relación, porque la chica ignorante había sido apadrinada y estaba presente alguien que tenía un lugar también de formación y demás, y entonces dijo: si la chica ignorante se va, me voy yo también. Esos fueron los 2 que se fueron. Él planteaba en el acta de fundación de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, se firmara una declaración de marxismo. Y Mazzotta dijo: de ninguna manera. El marxismo acá no va. No porque él se considera no marxista, sino que no va en la declaración en la fundación de la escuela lacaniana, no va una declaración de marxismo. Así que eso, descartado. No es que hacía política, bueno, a ver, que se queden. No. Se van, y se fueron. Y no fueron, y chao, terminó. O sea que Mazzotta no era un tipo de vacilaciones. Era un tipo muy abierto, pero cuando se le ponía una, a nosotros, a ese grupo, que él se apoyó mucho, porque teníamos práctica, teníamos pacientes hace muchos años, nos venía diciendo, primer año que empezamos a estudiar, tenemos que hacer una escuela lacaniana. Siempre le mandábamos a uno de nosotros, que es un tipo que da vuelta, que lo envolvía, dice, no, porque ahora, mañana, esto, lo otro. Un negociador importante. Y entonces negoció una vez, 2 años, 3 años, creo que al 4º año, que Mazzotta venía al empezar y decía, hagamos la escuela, nos dijo, el 4º año nos dijo, o nos queremos o nos repudiamos. O hacemos ahora la escuela, que les estoy proponiendo hace años, o nos repudiamos y no vuelvo a pisar este lugar. Decida. No es que dijo, bueno, muchachos, termínenla, vamos a hacerlo. O nos queremos o nos repudiamos. Y si nos repudiamos, no nos volvemos a ver. Como ustedes decidan. Decidan rápido porque me quiero ir. Con el ginebra en la mano y el pucho en la otra. Ahí, para el grupo de estudios de 2 horas traía 4 atados de cigarrillos. Más ginebra, 10 de la mañana. Y o sea que era esta singularidad. Y le dijimos, te queremos, pero fuimos llevados. Y no había. Fue él que dijo, muchacho, terminó, hay que hacerla. Y así estuvimos mucho tiempo dentro de la escuela, por lo menos desde mi perspectiva, un poco así, tampoco un poco convidados de piedra, que todo el mundo, con sus instrumentos conceptuales, nos atacaba todo el tiempo. Y después preguntaba, ¿por qué no hablarán estos, los silenciosos? Porque cuando hablábamos nos caían con todo. Tantos así que uno
yo presenté un proyecto que era la primera vez que hablaba, creo ahí, uno me dijo, me empezó a cuestionar, y yo entonces le dije, pero ¿cuál es tu proyecto? El no proyecto, me dijo. Mi proyecto es el no proyecto. Y además le dije, pero ¿cómo pensás tu relación al psicoanálisis? Yo me analizo con los textos de Lacan, me dijo. Ese era el clima. El clima, el otro, que era uno de los más destacados de ese grupo de filósofos y demás, dijo, yo no me ocupo de la angustia. Eso es los psiquiatras. Cuando un paciente se angustia, lo mando al psiquiatra. Yo me ocupo del psicoanálisis. No me ocupo de la angustia. Bueno, ese era el clima. Terapéutica, de supervisar. Uno presentó un trabajo de supervisión inmunda. O sea que estaba todo lo que tiene que ver con la formación del analista estaba muy condenado. Ese era el clima que Miller entró como una tromba y reordenó todo eso. A Miller le quisieron hacer un poco lo mismo, ¿no? En la lógica del fantasma, ¿de qué lógica habla de la lógica de no sé quién? No, la lógica del fantasma es gramática de colegio secundario, le contestó Miller. No, o sea, ya venía la sofisticación de qué lógica era, si era la lógica de esto, y Miller dijo, no, es gramática del secundario. Punto, terminó. Como Miller tenía un bagaje importante, filosófico, matemático, etc., ahí él alojaba muy bien ese tipo de posiciones. Bueno, eso. Bueno, respecto a esta pregunta, de alguna manera ya la fue tocando, la fue respondiendo. Bueno, en el curso anual de psicoanálisis, la figura de Oscar Mazota, bueno, es central y por eso le dedicamos, digamos, un estudio y lectura durante, bueno, algunos años, entre los cuales tuvieron estas conferencias se denominaban Estimado Oscar Mazotas, bueno, las pronunciaba Ángel Fernández, de lo cual, bueno, ahora estamos en la construcción del libro, y en el cursado también, bajo el título Oscar Mazota y la cultura del inconsciente. Nos interesaba si usted nos podía contar, pero bueno, de alguna manera ya lo fue respondiendo, acerca de la captura amorosa que usted tuvo con Oscar Mazota y si puede describirlo en algunos rasgos, a Oscar Mazota, que también, bueno, lo fue haciendo, y en qué hacía la diferencia Mazota. Bueno, digamos, la hacía, digamos, por eso que digo que era un hombre, un muchacho del happening, ¿no? De hecho tiene cosas escritas. En ese momento era una joven Marta Minujín, en lo que se llamaba el Ditela, estaba Mazota, formaba parte de una cierta vanguardia de un clima intelectual que había en esa época, muy, muy importante y muy fuerte, y que se jugaba alrededor de la Facultad de Filosofía. En ese momento empezaba la carrera de Psicología, o sea que había un grupo intelectual bien importante, del cual Mazota formaba parte, y en ese sentido él tenía certeza, ¿no? No era un tipo, porque yo puedo comparar con Raúl Ciarreta, que era un tipo muy riguroso, muy obsesivo frase por frase. Mazota era más no era más irruptivo, ¿no? Y lo conté el otro día, en verdad yo lo conocí por una cosa trivial, estaba en una relación con una chica que reconocí hace poco, y yo no tenía coche, ella tampoco, y me dijo, vamos a buscar un coche de un amigo. Y entonces me llevó tocó el timbre y apareció un tipo que era Mazota, y ella le dijo, Oscar, ¿nos prestás el coche? Después hablamos de esa chica con Oscar, con Mazota y demás, y nos prestó el coche, así, sí, llévatelo.
Así, así fue el primer contacto con Mazzotta, en una cosa muy desprendida de él, coche, cuidado, me lo chocá, no, tome en el coche, y le dijo, ¿te vas a pasear con tu amiguito? Resulta que ella tenía una relación con él. Después, muchos años después hablamos de eso con él, a él me dijo que él tenía una relación, pero era un tipo así, muy no formal, muy todo para arriba, todo bien y demás. O sea que tenía una particularidad muy atractiva, como que era muy histriónico, era irónico, o sea, de pronto venía vestido con un sobre todo de hule, negro, y venía en un Porsche, y de pronto venía con una remera de mujer, porque se había peleado con una novia que tenía, y como se había ido de la casa así, se puso la remera de ella y andaba con la remera de ella. Bueno, ese tipo de cosas, o sea que era un tipo muy poco estándar. Y sobre ese fondo, por lo menos lo presentaba así, con una gran certeza de conocimiento. No sé si escucharon, creo que lo digo ahí. El día que vino por primera vez como a enseñarnos, a ese grupo, nos preguntó, ¿ustedes a qué se dedican? Hablaba allí, ¿no? Hablaba tipo porteño. ¿Ustedes a qué se dedican? Y le dijimos a la medicina total, que era medicina que incluía la psicología y todo eso. Y bueno, él se dio vuelta, había un pizarrón y empezó a decir la clase. La totalidad no existe. Así empezamos. O sea, no es que les voy a explicar Husserl, esto, la fenomenología, etcétera, después el texto de Merleau-Ponty, lo visible y lo invisible, bueno, todo tipo de cosas, sino que la totalidad no existe. ¡Pum! Así, ese tipo de intervención tenía. Y bueno, eso nos fue captando. Estaba envuelto en un clima muy intelectual. De pronto aparecían sujetos que él traía, eran expertos en Marcel Mauss, en semiótica, en esto, o sea que se ampliaba nuestro panorama de clínicos. Digamos, en general, después había algunos nuestros que también se ocupaban de eso, pero ellos venían como de otro clima intelectual, que no lo transmitía tanto Raúl Ciarreta, que era muy centrado en lo de él, que no lo transmitía José Blecher, con el cual venía también a ese grupo a hablar y demás, que estaba muy ligado al psicoanálisis y al marxismo en ese caso. Mazzotta era como que reunía algo que era bastante encantador y que era al mismo tiempo un poco distante, al mismo tiempo muy afectuoso. Muy afectuoso, que hacía una fiesta en su casa y nos invitaba a todos, y iban 100 personas, que se sentaban en la cama de él y todas esas cosas. O sea que era muy, muy poco previsible él. Así que eso, y más la transferencia que él tenía con Lacan, nos transmitió un poco eso también. Que él tenía si ustedes leen el texto, si están trabajando con Mazzotta, el texto, la lectura estructuralista de Freud, creo que se llama el texto, es un texto muy, muy importante hoy, donde habla de muchas cosas, que uno dice, che, ¿qué nivel tenía este tipo en aquel año? O sea que captaba muy bien la enseñanza de Lacan, y además era un tipo que no era un obsesivo indeterminado. Se metió con el psicoanálisis, agarró su cama de su dormitorio, la tiró a la mierda y puso un diván y se empezó a atender. Y empezó a analizarse, lamentablemente con un psicoanalista. Se empezó a analizar con un psicoanalista que era, visto de hoy, neurocientífico, porque andaba con un estetoscopio en el hospital Ramón Mejía, diciendo, yo una vez le pregunté, porque estudiaba con ese psicoanalista, era un tipo reconocido en esa época, y le digo, ¿vos pensás que la neurosis se va a curar con pastillas? Por supuesto, por eso voy al hospital todos los días. Bueno,
un amigo de Mazota le recomendó equivocadamente analizarse con él. Y bueno, era un tipo tan extraño. Otra cosa, otro interesante, que cuando Pichon Rivière, yo participaba de la escuela de Pichon Rivière, era coordinador de algunos grupos, y demás, de pronto Pichon, que era un tipo del estilo así un poco inesperado, una vez nos llegó a la casa y entramos a las habitaciones pisando libros, no se veía el piso, eran todos libros, pisábamos libros cuando entramos. Un día Pichon aparece con un tipo, y todos pensamos, che, Pichon trajo a un tipo del Borda. Creíamos que iba a hacer una presentación de enfermos ahí y que había traído al enfermo. Era Oscar Mazota. Era un tipo raro, así, enjuto, miraba así, y miraba raro, y demás, nos presentó Pichon Oscar Mazota. Así también lo conocí, todos dijimos, che, trajo un tipo del Borda. Eso y después lo conocimos, bueno, de otra forma y demás, gracias a Bauleo. Bauleo tenía contacto con todos ellos, Bauleo nos hizo de mediación con todos los tipos de la cultura de ese momento, con muchos y demás, entre ellos Ciarreta, Mazota, Blecher, o sea que David Viña y demás. Siguiendo esta línea de las transferencias, bueno, hay una figura que también nos interesa mucho, que es la de Lacan, y queremos que nos cuente cómo fue el encuentro con Lacan, qué huellas dejó en usted ese encuentro y en qué rasgo puede apreciar la palabra de Lacan. Bueno, digamos, ahí yo a Lacan, como Lacan dice en Caracas, ustedes son mis lectores, yo era el lector de Lacan a través de Mazota, a través de esto, Mazota introdujo a Lacan en mi lectura. Y a Mazota, según dice Mazota, lo introdujo Pichon Rivière en Lacan. O sea, le regaló los libros que él tenía de Lacan a Mazota, Pichon Rivière. Que había estado y había conocido a Lacan, me acabo de enterar, no sabía, que había ido, Pichon Rivière había ido a un congreso, tuvo una buena conexión con Lacan, se enteró que el lugar donde tenía el consultorio Lacan o vivía Lacan en la Rue de Lille había sido del conde de Lautréamont, había vivido ahí, y Pichon era especialista en el conde de Lautréamont, y se acercaron esto y lo otro, y Lacan lo invitó a cenar a su casa, a Pichon Rivière, y conversaron ahí, y si no recuerdo mal, esa noche Pichon Rivière llegó a la casa de Lacan a cenar y estaba Tristán Tzara. El surrealismo que Pichon amaba, y ahí hubo un encuentro entre los tres y demás. Lacan sabía todo esto de Pichon, de Lautréamont, de todo el surrealismo y la relación de Pichon con el surrealismo, y le invitó a Tristán Tzara. Creo que era él. Así que bueno, ese fue el encuentro. Con Lacan, textos difíciles. Recuerdo angustiarme, recuerdo enojarme con los textos que no entendía. Recuerdo haber tirado algún texto contra una pared, con el sentimiento de impotencia de que algo así me lo hacía a propósito, de que no se dejaba entender. Era cierto, lo hacía a propósito. Cuídense de comprender. Sus textos están para que no se comprendan. ¿Entendés? Lo transmite así. Eso fue, digamos, para mí Lacan era allá, y lejos y demás. A raíz de la escuela fui a París. Y en París, aprovechando que estaba en París, le pedí una entrevista con otro, con Riccardo Nepomniachtchi. Y fuimos los dos a verlo. Ahí fue el primer encuentro personal.
Bueno, más allá de eso, nos tuvo 45 minutos. Entramos a su consultorio pisando nudos, estaba con los nudos a full. Los nudos, ¿sabés qué eran los nudos? ¿Vieron esos que cuando la valija se rompe, es como una araña de hilos que se enganchan para cerrar una valija que no le andan bien los cierres? Ajá. Que son elásticos, que se estiran así, que tienen unos ganchos. Bueno, eso tenía como todo tirado en el suelo lleno de nudos. O sea, tuvimos que correr los nudos para pasar. Lo más, bueno, hablamos, preguntó por la dictadura militar, preguntó si podíamos trabajar con la dictadura, y nos preguntó sobre Borges, y le llamó la atención que habláramos porque nosotros le llevamos un libro que habíamos publicado entre el grupo que se llama Edipo, Neurosis y Perversión, algo así. Psicosis, Neurosis y Perversión. El Edipo freudiano o algo de eso, y le llevamos el libro, lo empezó a hojear y dijo, Juanito, ¿quién es Juanito? Juanito, el de los caballos. Todo en francés, además. Dijo, Hans. ¿Qué es Juanito? Hans. O sea, le llamó la atención que los franceses no traducen los nombres los nombran en su origen, en su fórmula original. Y entonces no es que Hans se llama Juanito, se llama Hans. Y entonces le llamó la atención eso. Subrayó el Funes, el memorioso de Borges, habló un poquito de Borges. ¿Qué más? Lo principal de eso, lo que a mí quedó y uso, que es, no sé si ya lo escucharon, pero para la gente que puede escuchar esto, cuando la secretaria Gloria nos hizo entrar, Lacan se cruzó en un hall y se nos paró a 1 metro de distancia, así muy cerca, y no nos decía nada. Yo le dije, venimos de Argentina, etcétera, mi nombre es tal y tal y tal, podíamos verlo. No dijo nada. Nos señaló un lugar que después entendí que era la biblioteca de él, y esperamos 10 minutos. Volvió a aparecer, entró a la biblioteca, estábamos los dos solos, se paró delante nuestro otra vez, no a 2 metros, sino a 1 metro, así muy encima, y no dijo más, no dijo nada. Ni pase ni no pase. No sabíamos qué hacer. Yo lo que me salió a hacer a mí es, bueno, yo soy fulano de tal, vengo de Argentina, repetí lo mismo. Y me pareció que era un efecto de no reconocer, eso es hacer del otro del deseo, que no dice nada. Ese es el otro de la demanda, te reconoce, buen día, mucho gusto, vengan, bienvenidos. Ese es el otro de la demanda. Es un otro consistente y completo. El otro que no te dice nada, que voy, que moi, dice Lacan, es un otro que se presenta así, no te dice nada, que te da todas las respuestas a vos. Ese es un otro del deseo. Bueno, ejerció eso. No sé si lo ejerció o lo hizo, así. Y eso produce siempre un efecto de división. Y la división está en que termino diciendo cosas que ni calculé que tenía que decir, que después parecen ridículas. Y división, o sea, te desarticuló la consistencia yoica. Y entonces terminas hablando cualquier cosa. Bueno, eso es el efecto interesante que lo cuento siempre, como el efecto del encuentro con él. Estaba vestido de una forma particular, con pantuflas de lana, como si estuviera en su dormitorio, y con un fumoir, una cosa de lana, con cuadrados amarillos y negros, pero estaba como si estuviera saliendo de la cama en ese momento. Y había gente por varios lados, había un tipo acostado en un sillón, y estaba todo muy abierto, no muy íntimo, sino más bien expuesto. Así que bueno, fue eso, tuve la suerte, me alegro de haberlo conocido en directo con esas cosas que hacía. Bien.
tenía la mirada, eso de mirar así, no decir, para mí era el doble de Pillon Rivière. Pillon Rivière hacía lo mismo. Te miraba de cerca así, te escudriñaba con la mirada y no decía nada. Igual, muy parecido las figuras de ambos. Lacan es otra cosa, no es lo mismo Pillon, me refiero a esos rasgos. Por eso me pareció que eso era texto, más ese encuentro, más el encuentro en Caracas, que fue el último, después murió. Caracas habló con esfuerzo, iba muy acompañado por Judith y por Gloria, que lo llevaban cada una de un brazo, caminaba con dificultad. O sea, era una imagen muy fragilizada. Muy, muy fragilizada. En la escena la recuerdo, iban caminando muy despacito, y cada una de los dos, Judith y Gloria, lo agarraban de un brazo, como si caminara con dificultad. Así que bueno, eso fue. Después hice cosas, entusiasmado con el texto de Lacan, a pesar de mis enojos con el texto y demás. Me propuse leer todo lo que dijo Lacan, todo lo que escribió y todo lo que hizo, entonces hice lecturas en extensión, todos los escritos. Después todos los seminarios, subrayando algunas cosas, no leyendo en detalle. Y después muchos años, voy a tal texto a ver tal cosa. Pero siempre lo que hice de entrada es leer todo lo que decía, lo entendiera o no lo entendiera, y subrayando algunos temas. O sea que leí todos los escritos, después todos los seminarios, y ahí eso no es leer, eso es leer en el sentido común del término. Cuando se lee, se subraya algo. Esta es la clave. La clave cuando Lacan lee a Freud, no habla de todo Freud, no, lee quiere decir subrayar, extraer del texto das Ding, y con eso construir una teoría, ¿entendés? Con das Ding. ¿Entendés? El goce, todo eso, viene de extraer un punto. Por eso leer, lo decía Piglia, lo dice Roland Barthes, lo desarrolla en ese texto que les di, que el que escribe es el que lee, porque te hace un texto que no estaba. Eso es lo que hace Lacan con Freud, eso es lo que hace Miller con Lacan. Dice así, cuando empieza Síntoma y Fantasma, que dice, yo construí síntoma y fantasma esta lógica con fragmentos de la enseñanza de Lacan. Eso es leer. No es leer todo, es leer y subrayar. Por eso yo hago un ejercicio. Vos vas a presentar un trabajo, decime cuál es el núcleo del trabajo. No me leas todo el trabajo. Decime tu lectura de ese trabajo. Esa es un ejercicio importante de lo que llamamos lectura.